amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y se preguntarán: Marlon, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en tu cuarto? Y es porque me encuentro en Medellín. Estoy visitando Medellín unos días y qué mejor que ir a los lugares más emblemáticos de toda esta región. Y en compañía de esta gordita empezamos este video del día de hoy. ¡Vamos! El Museo Antioquia, que alberga todo el arte y cultura de la región en más de 15 salas de exposiciones, muestra toda la riqueza de la ciudad de las flores, fundado en 1881 en honor al botánico Francisco Antonio Zea, dando una apertura oficial en julio de 1882, conteniendo toda la cultura de Colombia y de la región de Antioquia. Nombrado Museo de Zea, durante muchos años el museo cerró debido al cambio entre los gobernantes de la región y por adecuaciones a su estructura física. A finales del siglo XIX se decidió dar un giro más cultural y educativo, donde profesores y estudiantes podrían ser parte de este museo, aportando conocimiento y arte. En 1972, bajo la dirección de una nueva directora y a los aportes de Fernando Botero, el museo tomaría un nuevo rumbo, donde el arte de este famoso artista cambiaría la forma de ver el arte alrededor del mundo. En el museo podemos encontrar obras de artistas nacionales e internacionales, también reliquias históricas de la historia de Antioquia y de Colombia, empezando por la Sala Colonial y Republicana, donde contiene obras religiosas de retratos de héroes de la independencia. Tenemos la sala El barro tiene voz. Encontramos piezas de cerámica primitiva de las sociedades precolombinas a las más modernas de Colombia, donde podemos ver la transformación que ha tenido durante todos estos años. Para toda la gente de Antioquia es importante resaltar sus orígenes y de todas las comunidades indígenas de la región. También tenemos las salas más modernas, en las que podemos ver lo importante que es la arquitectura para la gente de Medellín. En ella podemos ver estructuras de las más evolucionadas y de las que se han tenido en cuenta para proyectos en la ciudad. Por último, amigos, pasamos a la sala más importante de todas, la Sala Fernando Botero. La Sala Fernando Botero reúne la mejor producción del artista más famoso de la región, desde pinturas y esculturas que ha hecho muy famoso a Fernando Botero desde que empezó. Como dato curioso, sus pinturas se subastan alrededor de 1 a 2 millones de dólares. Y hace poco, la doble escultura de Adán y Eva fue subastada en Inglaterra por casi 3 millones de dólares, siendo uno de los precios más altos por una obra de arte. Podemos ver su gusto por la tauromaquia, siendo una de estas las aficiones más famosas de Fernando Botero y de las que más se encuentran pinturas alrededor de su sala. También vemos representaciones de personas famosas de la época de la colonia, personajes populares, personajes religiosos como el Sagrado Corazón, que ya lo vamos a ver, y la Virgen del Carmen. Decía, para Fernando Botero es importante resaltar también estos símbolos religiosos, y también nos encontramos con obras de uno de los personajes más famosos de la región, Pablo Escobar. Mejor
de todo en este museo, amigos, es que podemos encontrar espacios para turistas, para personas de la región, para cualquier persona que realmente le guste el arte. Y una de esas es una sala muy especial que se ha creado en los últimos años, y es importante resaltar esto en este video, y es la sala de Pedrito Botero, un espacio para que los niños aprendan y se diviertan con las obras más famosas de Fernando Botero. Fernando Botero cambió la forma de ver el arte alrededor del mundo y de la historia de Medellín. Sin duda alguna, amigos, irnos de Medellín sin ver los alumbrados sería una pena. Por eso nos dirigimos al Parque Norte, donde podemos ver los alumbrados de la ciudad. El Festival de Luces Navideñas es uno de los eventos más famosos de la ciudad. Este año la exhibición incluye 35.000 figuras tejidas a manos, 26 millones de luces LED y 11 toneladas de papel metalizado que se proyectan para más de 90.000 personas que visitan toda esta exhibición. Es uno de los más reconocidos alrededor del mundo por el periódico americano USA Today. Seguimos acá recorriendo los alumbrados de Medellín, porque si usted viene a Medellín en Navidad y no viene a los alumbrados, es como si no hubiera venido a Medellín. Es una cosa hermosa, todo tan colorido, miles de figuras, todo súper natural, música, gente, miles y miles de personas acá disfrutando de los alumbrados. Salud. Los alumbrados de Medellín no solamente encontramos luces navideñas, también nos encontramos arte y cultura. Vemos representaciones de figuras tradicionales de Colombia, se hicieron de miles de animales, también de figuras de mar. Como lo pueden ver, las personas de Medellín han hecho un trabajo excelente este año para recibir a todo el público y que se miren que Medellín no solamente es lo que conocemos de su pasado, sino que Medellín es cultura, y que todo esto hace que esta región sea cada vez más rica y más apetecida por los turistas alrededor del mundo. La Navidad en Medellín se vive como en ninguna otra parte del mundo. Y llegamos al último día de nuestro viaje, y qué mejor que ir al metro de Medellín. Este sistema que al principio sus habitantes no lo querían, dado que iba a tener un cambio muy impactante en la cultura y en el transporte masivo de Medellín, fue realmente uno de los cambios que más apetece a Medellín, dado que es la única ciudad en Colombia que tiene un metro. El metro de Medellín se conecta en todo el centro y mueve a miles y miles de medellinenses todos los días. El metro de Medellín está compuesto por más de 27 estaciones y tiene una longitud de 35 kilómetros alrededor de toda la ciudad, conectando desde las comunas hasta el centro. Qué mejor que después de un buen paseo por metro ir al Metrocable de Medellín. Esto también es muy famoso en la ciudad, dado que el metro está conectado al Metrocable. Este Metrocable fue inaugurado en 2004 y tiene una longitud de 11.5 kilómetros, en los cuales conecta las comunas de Medellín al centro de Medellín. Un recorrido maravilloso de 40 minutos donde podemos disfrutar una vista increíble de todo Medellín. Y vemos que Medellín no es simplemente su pasado oscuro. De Medellín también podemos hablar de las personas famosas que han salido de la región, entre escritores, deportistas, modelos, cantantes, como lo es Juanes, que es uno de los más famosos, Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, que ganó la Libertadores hace poco. También vemos que han salido escritores y deportistas como Fernando Vallejo y Mariana Pajón, que son de los más reconocidos alrededor del mundo. Amigos, para terminar este hermoso paseo por Medellín, qué mejor que ir a un lugar muy emblemático de la cultura paisa, como lo llaman.
que es el Pueblito Paisa. Pueblito Paisa es una representación de lo que era la Medellín colonial. Acá podemos ver cómo en más de 3 cuadras se ha representado un poquito la cultura y miles de personas vienen todos los días a visitar este lugar. También tiene un mirador espectacular que podemos ver desde cualquier ángulo a todo Medellín. Sin duda Medellín es una ciudad que ha cambiado y que quiere cambiar su historia y lo hace todos los días. Bueno amigos, acabamos este recorrido por Medellín, maravilloso, lugares hermosos, mujeres, comida, cultura. Vemos una ciudad que crece y crece y sigue creciendo para el futuro. A mi parecer debería ser la capital de Colombia, tiene atracciones turísticas, culturales que su mente va a quedar sorprendida y ojalá volvamos otra vez más tiempo porque Medellín es una ciudad gigante como lo pueden ver. Esto se tiene que recorrer en 1, 2, incluso hasta 4 o 5 días para poder disfrutar la experiencia. Y más que todo que lo hicimos en Navidad, en diciembre. Entonces amigos, hasta acá llegó este viaje. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios si les gustó todo lo que vieron en Medellín. Y nos vemos en una próxima ocasión. Les dejo la vista de Medallo.